¿Conocen esa sensación de que el tiempo, lejos de curar, solo profundiza la herida? Imaginen llevar un secreto tan pesado, tan oscuro, que cada amanecer es un recordatorio de una injusticia nunca resuelta. Yo viví con esa carga durante 40 años enteros, cada día sintiendo el peso de una verdad que el mundo, y la propia ley, se empeñaron en enterrar. Una verdad sobre un asesinato. Un asesinato que ocurrió en pleno día, a la vista de todos, pero que la policía, con una habilidad macabra, hizo desaparecer de los registros, de los titulares, de la memoria colectiva. Como si nunca hubiera pasado. Pero yo sé que pasó. Y, créanme, la venganza, esa fuerza que a veces tarda siglos en despertar, finalmente llegó. No como esperábamos, no como muchos soñarían, sino de una forma tan inesperada y contundente que solo puedo atribuirlo a una justicia que se teje en las sombras del tiempo. Mi nombre es Elena Fernández, aunque por aquí, en este pequeño rincón de Nómeda ciudad de /diagonal pueblo en país hispánico, me conocen como la abuela de las flores, por mi pequeño jardín de orquídeas que tanto cuido. Mis manos, que hoy se dedican a la delicadeza de los pétalos, son las mismas que hace décadas temblaron de miedo, de rabia, de impotencia. Mis ojos, que ahora ven la belleza en cada flor, fueron testigos de un horror tan grande que me persigue en sueños, incluso a mis 85 años. ¿Quién diría, verdad? La mujer que hoy es sinónimo de paz y color, fue en su juventud la guardiana silenciosa de un crimen borrado. Antes de sumergirme en las profundidades de esta historia, que les prometo que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creen sobre la justicia, quiero saber desde dónde me acompañan. Cuéntenme en los comentarios, ¿de qué ciudad o país me están escuchando? Y, por favor, si pueden, dejen ese me gusta y suscríbanse al canal. Cada nueva suscripción no solo me da más valor para desenterrar estas memorias, sino que también es un recordatorio de que estas verdades, por muy ocultas que estén, necesitan ser escuchadas. Porque este relato, que durante décadas se quiso ahogar en el olvido, es una prueba de que, a veces, la verdad es más poderosa que cualquier conspiración policial. Mi historia, o más bien, la historia que me tocó vivir, comenzó un caluroso mes de año, 40 años antes. Por ejemplo, 1985, en este mismo pueblo. Un lugar donde las calles de tierra guardaban más secretos que las bocas de sus habitantes. Mi hermano, Nómedo Irmão, era un hombre, describa brevemente, idealista, problemático, etc., que se atrevió a ver lo que otros preferían ignorar. Y ese atrevimiento, esa luz que él proyectaba sobre la oscuridad, fue lo que lo condenó. Un día, simplemente desapareció. Y la policía, esa institución que debería protegernos, lejos de buscarlo, pareció trabajar incansablemente para borrar cualquier rastro de él, y lo que es peor, de la verdad de su muerte. Recuerdo la desesperación de mi madre, los susurros en las esquinas, la forma en que la gente bajaba la mirada cuando le preguntábamos por él. Sentíamos que algo mandaba muy mal, que la historia oficial, esa que hablaba de una fuga o un accidente, era una vil mentira. Pero éramos una familia humilde, sin poder, sin voz. ¿Qué podíamos hacer contra la maquinaria de un sistema que decidía qué era verdad y qué no? Nos obligaron a callar, a aceptar la versión que nos impusieron. Pero en mi corazón, el fuego de la justicia nunca se apagó. Se mantuvo latente, bajo las cenizas del miedo y la impotencia, esperando el momento justo para resurgir. Y ese momento, décadas después, finalmente llegó. La forma en que se reveló la verdad y en que la venganza encontró su camino es algo que ni en mis sueños más salvajes pude haber imaginado. Prepárense, porque esta historia les mostrará que el tiempo puede ser el mayor aliado de la verdad y el peor enemigo de las mentiras. La Casa Amarilla ya no era solo mi infierno, se había convertido en mi prisión completa. Mi padre empezó a cerrar las puertas con llave cuando salía, a prohibirme hablar con cualquiera. La escoba, siempre la misma, apoyada en el rincón de la cocina como una amenaza constante. Yo la miraba y temblaba, incluso cuando estaba sola. Empecé a tener pesadillas terribles. Me despertaba gritando, sudando, a veces me orinaba en la cama, con 13 años. Lo que solo le daba más motivos para los castigos. En la escuela apenas hablaba, apenas vivía. Era un fantasma entre los vivos. Pero una chispa de rabia, pequeña al principio, empezó a crecer dentro de mí. Una rabia que aumentaba cada día. Rabia por la injusticia, por el dolor, por la traición. Una rabia que se convirtió en coraje cuando entendí una cosa: si continuaba así, no iba a sobrevivir.
Era así de simple. O hablaba o moría. Fue un día da semana, miércoles, cualquiera cuando todo cambió. Un miércoles común, cielo azul, calor sofocante. La escoba había sido usada la noche anterior, después de que derramara un vaso en la cocina. Apenas podía sentarme en la silla de la escuela de tanto dolor. Doña Lourdes lo notó. Notó la forma en que me movía incómoda, la forma en que contenía las lágrimas. Al final de la clase, me pidió de nuevo que me quedara. Esta vez, cerró la puerta del salón con llave. María, ¿qué está pasando en tu casa?, preguntó. Me quedé muda, mirando al suelo. María, mírame. La miré. Vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de mi madre, compasión verdadera. Nadie merece sufrir, María, nadie. Especialmente una niña. Si alguien te está lastimando, puedes contármelo. Te ayudaré. Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras brotaron como una inundación descontrolada, sucias, devastadoras. Conté todo, la escoba, la sangre, el dolor, la madre que miraba, el miedo constante, las amenazas. Todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, agotada, ella tenía lágrimas en los ojos. Te creo, dijo finalmente, cada palabra cargada de peso. Te creo. Fueron las 3 palabras más importantes que jamás había escuchado en mi vida. Cuando nadie más creía, ni mi propia madre, aquella profesora que apenas conocía me dio lo que más necesitaba, validación. No es tu culpa, María, continuó. Nada de esto es tu culpa. Son ellos los monstruos, no tú. Lloré. No de dolor, como tantas veces había llorado, sino de alivio. De un peso inmenso finalmente compartido. De una verdad finalmente dicha y aceptada. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté entre sollozos. Ahora, vamos a sacarte de ahí. A sacarte de ahí. La idea parecía tan imposible, tan distante de mi realidad que apenas podía comprenderla. ¿Cómo? ¿A dónde voy a ir? ¿Y si ellos no me dejan? ¿Y si nadie me cree? Las preguntas salían descontroladas, el miedo volviendo mezclado con una esperanza pequeña, pero creciente. Una cosa a la vez, dijo ella, firme. Primero, necesitamos pruebas. ¿Pruebas? Sí. Sé que es difícil, pero necesitamos mostrar lo que está pasando. Tu palabra contra la de ellos, lamentablemente, no será suficiente. Ella tenía razón. Claro. Mi madre era una profesora respetada, mi padre un funcionario de la prefectura. Ciudadanos ejemplares a los ojos de todos. ¿Quién le creería a una niña problemática contra 2 adultos de bien que la policía nunca había molestado? Aquí es donde la trama se oscurece aún más. Para que la justicia viera la verdad que la policía había ignorado por tanto tiempo, yo tendría que enfrentarme a la fuente misma de mi tormento, una última vez. Tendría que participar en un plan arriesgado, poner mi cuerpo, mi alma, al límite una vez más. ¿Harías algo así para obtener tu venganza, tu libertad? Lo que doña Lourdes me reveló a continuación, y lo que me pidió que hiciera, fue la prueba definitiva de mi coraje, y la única puerta de salida del infierno. Si la determinación de esta niña de 13 años les conmueve, si el coraje para hablar cuando todo te dice que calles les inspira, por favor, denle me gusta a este video. Su me gusta es un eco para todas las voces que fueron silenciadas. Suscríbanse al canal para presenciar el momento exacto en que la venganza comenzó a tomar forma, y la justicia se atrevió a mirar a la cara a la policía cómplice. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes para liberarse de un infierno así? ¿Se atreverían a enfrentarlo una última vez por la libertad? Necesito contarte algo, María, dijo doña Lourdes. Algo que pocos saben. Cuando yo tenía más o menos tu edad, pasé por algo parecido. No fue mi padre, fue mi padrastro. Y mi madre, como la tuya, fingía no ver. Abrí los ojos, asombrada. Doña Lourdes, la profesora más respetada de la escuela, ¿también había sido una niña abusada? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo consiguió? Ella sonrió, una sonrisa triste. No lo conseguí. No de la manera correcta. Huí. Viví en la calle por un tiempo. Pasé hambre, frío. Acabé acogida por una familia que me dejó dormir en el barracón del fondo a cambio de trabajo. Estudié a escondidas,
Me gradué, me hice profesora. Pero nunca denuncié. Nunca vi justicia. Y tu padrastro murió años después sin pagar por lo que hizo. Y mi madre vivió el resto de su vida fingiendo que nada pasó. Absorción silenciosamente. Por eso, María, no voy a dejar que sigas el mismo camino. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Tenía un amigo abogado. Necesitaríamos pruebas. Algo innegable. Los golpes, ofrecí. Tengo marcas en todas partes. Ella asintió. Eso ayuda, pero lo ideal sería cogerlos infraganti. Tener algo que no pueda negar. Cogerlos infraganti. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por un abuso más, una sesión más de horror con la escoba. Tengo miedo, confesé. Lo sé. Pero esta puede ser tu única oportunidad de acabar con esto de verdad. Para hacer justicia. No solo para ti, sino quizás para otros niños que ellos puedan lastimar en el futuro. Otros niños. Nunca había pensado en eso. Si me fuera, ¿y si adoptaban a otro niño? ¿Y si le hacían a otra niña lo que me hacían a mí? ¿Qué necesito hacer? Pregunté, mi voz firme. Ella me explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, pero podía funcionar. Aquel día en la escuela, el plan de doña Lourdes me parecía una locura, una escena de película. Pero para mí, era la única esperanza. La única forma de escapar de aquel infierno. Ella me explicó cada detalle, con una calma que no entendía cómo lograba mantener. Necesitamos algo que no puedan negar. María. Algo que los obligue a ver la verdad. El plan era simple en teoría, aterrador en la práctica. Yo tendría que provocar a mi padre, como él siempre hacía, para que usara la escoba de nuevo. Pero esta vez, no seríamos solo él y yo. Doña Lourdes tenía un amigo, un detective privado jubilado, que instalaría una cámara oculta en la cocina. Una cámara pequeña, casi invisible, que grabaría todo. La prueba. Mi libertad. Y, quién sabe, mi venganza. Volví a casa aquel día con un nudo en la garganta. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Pero había una diferencia. Esta vez, no iba sola. Tenía a doña Lourdes, y la esperanza de que, finalmente, la justicia se haría. La casa amarilla parecía aún más sombría. La escoba, en su rincón habitual, parecía observarme, desafiarme. La noche fue larga. No pude comer. Mi madre, como siempre, no preguntó nada. Solo me miraba con aquel ojo vacío, cómplice. Al día siguiente, doña Lourdes me encontró antes de clase. Me entregó un pequeño objeto, del tamaño de un botón. Es el micrófono. María. Pégatelo a la blusa, bien escondido. Y trata de no tocarlo. Mis dedos temblaban al tomarlo. Era tan pequeño, pero cargaba un peso tan grande. El detective ya está en la casa. Va a instalar la cámara ahora. Tan pronto como salga, puedes irte a casa. Aquel día en la escuela fue una tortura. Cada minuto parecía una hora. Solo pensaba en la cámara, en el micrófono, en lo que estaba por venir. Llegué a casa. La puerta estaba abierta. El detective ya se había ido. La casa estaba en silencio. Fui directamente a la cocina. La escoba estaba allí. Pero ahora, en algún lugar de aquella cocina, había ojos invisibles. Ojos que verían la verdad. Mi corazón latía fuerte, tan fuerte que creí que mi padre lo escucharía. Preparé la cena, como siempre. Arroz, frijoles, carne seca. Él llegó, se sentó a la mesa, comió en silencio. Yo lo observaba, intentando esconder el miedo y la determinación que bullían dentro de mí. Después de cenar, se levantó. Los platos están sucios, dijo él, con aquella voz que me helaba la sangre. Ve a lavarlos. Era mi señal. Respiré hondo. No voy a lavarlos, respondí, mi voz temblando, pero firme. Él se detuvo. Se giró lentamente. Sus ojos, que antes eran solo fríos, ahora estaban llenos de furia. ¿Qué? Repite. No voy a lavarlos. No soy tu sirvienta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre, que estaba en la sala, apareció en la puerta de la cocina, curiosa, asustada.
Nunca me había visto desafiarlo. Él cogió la escoba. ¿Vas a lavarlos, o vas a aprender una lección que nunca olvidarás? Aquí es donde la historia se vuelve aún más sombría, y donde la línea entre la justicia y la venganza se difumina. Porque lo que sucedió a continuación no fue solo un acto de brutalidad, fue el momento en que la verdad que la policía siempre ignoró sería finalmente capturada. Y la venganza, esa que yo no sabía que buscaba, comenzó a tejerse. Él se acercó. La escoba en sus manos parecía más grande, más amenazadora. Yo me encogí, pero no desvié la mirada. «Quítate la ropa», ordenó. Yo obedecí, lentamente, mis ojos fijos en los suyos, desafiándolo. Sabía que la cámara estaba grabando. Sabía que cada palabra, cada movimiento, estaba siendo registrado. La vergüenza era inmensa, pero la determinación era mayor. Él comenzó a agredirme, usando la escoba, como siempre. El dolor era familiar, pero esta vez, yo no estaba sola. Había testigos invisibles. Mordí mi labio para no gritar, para no darle la satisfacción de verme quebrarme. Solo podía pensar, está grabando. Está grabando. Mi madre, en la puerta, observaba todo, inmóvil, con aquel ojo vacío. Su complicidad era tan dolorosa como los golpes. Cuando terminó, yo estaba en el suelo, sangrando, exhausta. Él tiró mi ropa encima de mí. «Si se lo cuentas a alguien, te mato». Su voz era un susurro frío. Pero esta vez, yo sabía que no era una amenaza vacía. Él no sabía que yo ya lo había contado. Él no sabía que la verdad ya estaba ya afuera, grabada, esperando el momento justo para explotar. Si el coraje de Elena para enfrentar a su agresor y la búsqueda de justicia les conmueven, si la idea de una verdad oculta por décadas finalmente saliendo a la luz les atrapa, por favor, denle me gusta a este video. Cada me gusta es un testimonio de que la verdad, por más dolorosa que sea, merece ser revelada. Suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo, donde la policía será forzada a actuar y la venganza encontrará su camino. Y díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes para exponer una verdad tan sombría? ¿Arriesgarían todo por la justicia? ¿Estás lista para una nueva vida, María?, preguntó doña Lourdes, mirándome por el retrovisor. Respiré hondo. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas. Una vida con escuela, con sueños, con futuro. Estoy más que lista. Y así comenzó mi nueva jornada. El camino no sería fácil, lo sabía. Tenía mucho que procesar, mucho que curar, mucho que aprender. Pero al menos ahora tenía un camino. Un camino para salir del infierno en dirección a la luz. Y por primera vez desde que me entendía por gente, tenía esperanza. La esperanza de que lo que viviría de ahí en adelante sería mejor que lo que había dejado atrás. La casa amarilla estaba en el pasado, y el futuro, finalmente, parecía valer la pena. Si me preguntaran cuál es el olor de la libertad, yo diría que es el olor a tierra mojada después de la lluvia. Fue eso lo que sentí el primer día en la casa de doña Lourdes. Cuando desperté y vi la ventana abierta, sin cerraduras, sin barrotes, y el perfume de la mañana húmeda entró en el cuarto. Olor a recomienzo, a limpieza, a vida nueva. La casa de doña Lourdes no era grande ni lujosa. Un pequeño chalet simple en el barrio de los Profesores, con 2 cuartos, sala pequeña, cocina estrecha y un patio lleno de plantas. Pero era limpia, clara, llena de libros apilados en cada rincón. Y lo más importante, no tenía monstruos escondidos detrás de las puertas. Los primeros días fueron extraños. Yo no sabía cómo comportarme en una casa normal. Me quedaba esperando órdenes, permisos para todo, para ir al baño, para beber agua, para sentarme. El segundo día, rompí un vaso sin querer a la hora del almuerzo. Entré en pánico. Me encogí toda, esperando el castigo, la escoba, el grito. Pero nada de eso llegó. Solo la voz calma de doña Lourdes. «Déjame que yo limpio, querida». No fue nada. Los vasos se rompen, es normal. Lloré tanto aquel día. No por el vaso. Por la normalidad. Por el derecho de ser solo una niña que rompió un vaso, no una vagabunda que merece castigo, como diría mi padre. Las semanas siguientes fueron de adaptación. De aprender a vivir sin miedo. De entender que no todo adulto quiere lastimarte.
que no toda madre abandona, que no todo padre abusa. La primera noche que logré dormir sin pesadillas fue casi un mes después de la fuga. Desperté descansada, confundida por la sensación de paz. Había soñado con un campo de flores, no con la escoba. Fue tan extraño que me quedé acostada un buen rato intentando entender qué era lo diferente. Así es como duermen los niños normales, dijo doña Lourdes cuando se lo conté en el desayuno. Es tu derecho, María. Siempre fue tu derecho. Qué concepto tan extraño para una niña que solo había conocido deberes, obligaciones, castigos. Aquí se ve la luz después de la oscuridad, la primera venganza que se ejerce al simplemente vivir. Pero el camino de la justicia real, esa que la policía debe ejecutar, apenas comenzaba. ¿Cómo reaccionaría el mundo exterior a esta nueva vida? ¿Y cómo se enfrentaría la verdad legal a la verdad del corazón? Si esta reconstrucción del alma les da esperanza, si la idea de un renacer les conmueve, por favor, denle me gusta a este video. Su me gusta es un faro para quienes buscan un nuevo comienzo. Suscríbanse al canal para acompañarme en la difícil travesía legal, donde la justicia debe imponerse y la venganza final del sistema se manifestará. Y díganme en los comentarios, ¿qué pequeño gesto de normalidad les traería la mayor paz después de un trauma? ¿Creen que es posible reconstruirse completamente? Volví a la escuela después de 2 semanas en casa. Fue difícil enfrentar las miradas. La ciudad era pequeña, todo el mundo ya sabía el caso del fiscal de la prefectura, como llamaban al escándalo del momento. Algunos me miraban con pena, otros con una curiosidad malsana. Algunos incluso con rabia, como si yo hubiera arruinado la vida de mis padres, no al revés. Pero también había quienes sonreían, quienes ofrecían apoyo silencioso, una mano en el hombro, un bombón en el pupitre, un lugar guardado en el recreo. El dolor empezó a convertirse en fuerza, poco a poco. Cada día que pasaba en la casa de doña Lourdes era un día más de curación. Cada clase, cada comida sin tensión, cada noche sin miedo, me iba reconstruyendo. El proceso contra mis padres se arrastró. Declaraciones, audiencias, peritajes. El sistema era lento, especialmente para una ciudad del interior en los años 60. La influencia de mi padre retrasaba todo aún más. Tenía amigos, conocidos, gente a la que le debía favores. No te rindas, decía doña Lourdes en las noches en que el miedo volvía. La verdad vencerá. Y venció. Y venció. La verdad, esa que mi padre y mi madre habían intentado enterrar bajo años de silencio y mentiras, finalmente salió a la luz. No fue fácil. Cada audiencia era una tortura, revivir el dolor, enfrentar las miradas de desprecio de aquellos que aún defendían a mi padre, el hombre de bien. Pero yo no estaba sola. Doña Lourdes se sentaba a mi lado, su mano firme en la mía, sus ojos transmitiendo una fuerza que yo no sabía que tenía. El abogado de doña Lourdes, un hombre serio y dedicado, presentó las pruebas, el video, mi testimonio, el de doña Lourdes, y las marcas en mi cuerpo, que, aunque antiguas, aún eran visibles. La policía, esa misma institución que mi padre había usado y abusado, se vio forzada a actuar. No por voluntad propia, sino por la presión de la evidencia irrefutable. La verdad ya no podía ser negada. El veredicto llegó en octubre de Anno Ex. 1968. Recuerdo el día con una claridad asombrosa. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los susurros llenaban el aire. El juez, un hombre de rostro cansado, leyó la sentencia. Mi padre, Jeremías, fue condenado por abuso y agresión. Mi madre, Cleide, por complicidad y encubrimiento. No fueron sentencias largas, no como las que se verían hoy en día para crímenes tan atroces. Pero para mí, para aquella niña de 14 años, era una victoria. Era el reconocimiento público de que no estaba loca, de que no había mentido, de que lo que había sufrido era real y criminal. Era la justicia finalmente, aunque tardía, aunque incompleta. Y, en cierto modo, era mi venganza. La venganza de una niña silenciada que finalmente había encontrado su voz y había derribado a sus opresores. Mis padres fueron llevados. No hubo lágrimas de mi parte. Solo un vacío, y luego, una extraña sensación de ligereza. Como si una mochila pesada que había cargado durante años, de repente, me fuera retirada de los hombros. La casa amarilla fue vendida. Las pocas cosas que tenía, mis libros y algunas ropas,
fueron a la casa de doña Lourdes. Mi vida, que había sido definida por el miedo y el secreto, ahora era un lienzo en blanco. Un lienzo que yo, por primera vez, podía pintar. Aquí es donde la historia de la venganza personal se cruza con la justicia del sistema, y donde la policía, forzada por la evidencia, se convierte en un instrumento de lo correcto. Pero la verdadera batalla de Elena apenas comenzaba, la de reconstruir una vida de los escombros de la traición y el trauma. Si la valentía de María al enfrentar a sus agresores y la victoria de la justicia les conmueven, si la idea de que la verdad siempre encuentra su camino les inspira, por favor, denle me gusta a este video. Su me gusta es un eco para todas las voces que fueron silenciadas y que lucharon por su verdad. Suscríbanse al canal para acompañar a Elena en su viaje de sanación y descubrimiento, y para ver cómo esta victoria, aunque dolorosa, sentó las bases para una venganza mucho mayor, una que se tejería a lo largo de décadas y que involucraría a la misma policía que una vez falló. Y díganme en los comentarios, ¿creen que la justicia siempre llega, incluso si tarda? ¿Qué significa para ustedes la verdadera venganza? La vida con doña Lourdes era un regalo. Ella me enseñó a leer de verdad, no solo las palabras, sino el mundo. Me enseñó a confiar de nuevo, a reír sin culpa, a soñar sin miedo. Terminé mis estudios. Me gradué con honores. La cicatriz de la escoba se hizo más tenue, pero la marca en mi alma, aunque curada, siempre estaría allí. No como una herida abierta, sino como un recordatorio de lo que había superado. Decidí que mi vida tendría un propósito, ayudar a otros que, como yo, habían sido silenciados. Quería ser la voz de los que no podían hablar. Quería ser la justicia que yo casi no tuve. Pasaron los años. Me convertí en maestra, como doña Lourdes. Me casé con un hombre bueno, tuve hijos, nietos. Construí una familia llena de amor y verdad, lo opuesto a la que me había tocado. Pero la sombra de mi pasado nunca desapareció del todo. Especialmente la de Ricardo, mi hermano. El asesinato que la policía había ocultado. La venganza de mi infancia había sido personal, contra mis padres. Pero la venganza por Ricardo, esa era una historia diferente. Una historia que esperó 40 años para ser contada. La vida, como les decía, siguió su curso. Me convertí en maestra, construí una familia, vi crecer a mis hijos y a mis nietos. La cicatriz de la escoba se hizo más tenue, pero la marca en mi alma, aunque curada, siempre estaría allí. No como una herida abierta, sino como un recordatorio de lo que había superado. Decidí que mi vida tendría un propósito, ayudar a otros que, como yo, habían sido silenciados. Quería ser la voz de los que no podían hablar. Quería ser la justicia que yo casi no tuve. Pero había otra sombra, una que nunca se disipó por completo, la de Ricardo, mi hermano. El asesinato que la policía había ocultado. La venganza de mi infancia había sido personal, contra mis padres. Pero la venganza por Ricardo, esa era una historia diferente. Una historia que esperó 40 años para ser contada. Ricardo era mi hermano mayor, no Medo Irmão, ex, Miguel. Era, describa brevemente, idealista, problemático, etc., un alma libre que no se conformaba con las injusticias de nuestro pequeño pueblo. Siempre estaba metiéndose en problemas por defender a los más débiles, por cuestionar a los poderosos. Era un soñador, un poeta, un rebelde. Y eso, en un lugar donde el silencio era ley, lo convirtió en un blanco. Él no tenía miedo de decir lo que pensaba, de señalar la corrupción, de denunciar los abusos que veía. Y en aquella época, eso era más peligroso que cualquier arma. Recuerdo la última vez que lo vi. Fue un día de la semana, martes, por la mañana. Él se dirigía a la plaza del pueblo para hablar con unos campesinos sobre unas tierras que les estaban quitando. Me dio un beso en la frente y me dijo: «No te preocupes, hermanita. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega». Esas fueron sus últimas palabras para mí. Horas después, la noticia corrió como pólvora. Ricardo había sido encontrado muerto. En el río, cerca del viejo molino. La policía llegó, hizo unas cuantas preguntas, y rápidamente cerró el caso. Accidente, dijeron. Se ahogó. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que no había sido un accidente. Ricardo sabía nadar como un pez. Alguien lo había matado. Y la policía lo sabía.
Aquí es donde la historia de la venganza se convierte en una obsesión de décadas, y donde la policía se transforma de protectora en encubridora. La verdad sobre Ricardo fue ahogada en el mismo río donde encontraron su cuerpo, pero el tiempo, ese gran revelador, tenía otros planes. Mi familia, ya rota por lo que había pasado conmigo, no tuvo fuerzas para luchar por Ricardo. Mi madre, hundida en su propia culpa y vergüenza, apenas salía de casa. Mi padre, en prisión, no podía hacer nada. Yo, una adolescente que apenas comenzaba a reconstruirse, me sentía impotente. ¿Cómo podía una niña luchar contra un sistema entero? Contra la policía que decía que era un accidente, contra los rumores que decían que Ricardo se lo había buscado por meterse donde no debía. La rabia y la impotencia me consumían. Prometí a su memoria que, algún día, la verdad saldría a la luz, que su venganza llegaría. Pero no sabía cómo, ni cuándo. Solo sabía que tenía que ser. Pasaron los años. La vida me llevó lejos de aquel pueblo. Fui a la universidad, me casé, tuve hijos. Pero cada aniversario de la muerte de Ricardo, cada vez que escuchaba hablar de injusticias, su recuerdo volvía con fuerza. La promesa que le hice, esa que se susurró entre el viento y el agua del río, nunca me abandonó. La policía nunca reabrió el caso. Los culpables, si es que lo sabía, vivieron sus vidas en libertad. Pero yo, Elena, la abuela de las flores, nunca olvidé. Y el destino, ese tejedor silencioso de venganzas, estaba preparando su propio plan. Si la historia de Ricardo, silenciada por décadas, les conmueve, si la idea de una justicia que tarda pero llega les da esperanza, por favor, denle me gusta a este video. Su me gusta es un grito por todas las víctimas olvidadas. Suscríbanse al canal para no perderse el momento exacto en que la venganza por Ricardo, después de 40 años de espera, se manifestó de la forma más inesperada y brutal. Y díganme en los comentarios, ¿creen en la justicia kármica? ¿Hay crímenes que el tiempo no puede borrar? Quiero leer sus historias, porque en este espacio, la verdad siempre encuentra un eco. Fue hace apenas unos años, cuando ya era una anciana. Mi vida parecía tranquila, dedicada a mis nietos y a mi jardín. La memoria de Ricardo era un dolor lejano, una cicatriz antigua. Pero el destino, ese gran guionista, tenía un último acto reservado. Un acto que traería la venganza de Ricardo a mi puerta, de una manera que nadie, ni la policía, ni los culpables, ni yo misma, podríamos haber imaginado. Nuestro documental no muestra solo una o dos manzanas podridas. No. Expone una red de connivencia, un entramado de silencios y confabulaciones que involucró a mucha gente. No era solo un policía corrupto, mis hijos, era un sistema que falló, que prefirió protegerse a sí mismo antes que hacer lo correcto. Piensen en el dolor de las familias que sufrieron, en la injusticia que se perpetuó por décadas. Es desgarrador. Y ahora, con la verdad saliendo a la luz, esos hombres, antes intocables, se ven en la mira de la propia ley que juraron proteger. No hay escondite para la verdad, por mucho que lo intenten. Y llegamos, por fin, al gran momento, mis nietos, la justicia, tardía, pero concretada. Es como un amanecer después de una noche muy larga y oscura. La reapertura del caso, algo que parecía imposible, se hace realidad. ¿Y saben por qué? Por la persistencia, la terquedad de quien nunca dejó de buscar la verdad. Nuestro documental, con cada testimonio, cada prueba presentada, se convirtió en una antorcha que iluminó el camino. Imaginen la escena, el verdadero asesino, aquel que vivió una vida de apariencias, de éxito y de mentiras, es finalmente arrastrado al banquillo de los acusados. Él, que quizás pensó que se había librado para siempre, que envejecería en paz con su secreto sombrío, ahora tiene que enfrentar los fantasmas del pasado. Las cámaras de nuestro documental muestran cada detalle de ese momento, la expresión en su rostro, la mirada de los familiares de la víctima, la emoción del hombre que pasó la vida pagando por un crimen que no cometió. Es una escena que trasciende la pantalla, mis amores, que nos hace sentir en carne propia el dolor y, al mismo tiempo, la liberación. La justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Esa es la gran lección del asesinato que la policía escondió. Es un recordatorio de que la verdad es terca, no se calla. Y, al final, vemos que la vida está hecha de ciclos, y que incluso después de décadas de oscuridad, la luz de la verdad puede, sí, traer la redención y la paz para aquellos que tanto esperaron.
¿Y ustedes, mis amores, qué sienten al escuchar esta historia tan llena de giros? La búsqueda incesante de la verdad, que se extendió por 4 décadas, finalmente llega a su desenlace en el asesinato que la policía escondió. Es un momento de catarsis colectiva, no solo para las familias involucradas, sino para toda la comunidad que vivió bajo la sombra de aquella injusticia. Las revelaciones impactantes del documental impulsaron la reapertura del caso, un acto que parecía imposible para muchos, pero que ahora se concreta con la fuerza avasalladora de la opinión pública y de las nuevas pruebas. Imaginen, mis queridos lectores, la escena. Después de tantos años de silencio y resignación, la luz se posa sobre un crimen que se creía olvidado. El verdadero asesino, ese individuo que logró evadir la responsabilidad y construir una vida de aparente normalidad y respeto, es finalmente arrastrado de su escondite, obligado a enfrentar los fantasmas de su pasado. Las cámaras de nuestro documental capturan cada momento de este juicio, meticulosamente reconstruido a partir de testimonios emotivos y documentos que, por fin, ven la luz. Vemos en su rostro el peso de la culpa, la negación inicial, y luego, la inevitable aceptación de un destino que él mismo forjó. Para la víctima, que durante tanto tiempo fue un mero recuerdo de dolor, finalmente hay un nombre y una condena para el acto atroz que le arrebató la vida. Es un momento de cierre, una victoria sobre el olvido. Y para el hombre que fue injustamente encarcelado, que pasó una vida entera pagando por un crimen ajeno, la justicia llega como un bálsamo. Su liberación no es solo física, es la vindicación de su honor, la confirmación pública de su inocencia, una oportunidad para, quizás, reconstruir lo que la injusticia le arrebató. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre busca su camino. El asesinato que la policía escondió trasciende la simple narrativa de un crimen resuelto. Es un testimonio conmovedor de la resiliencia humana, de la tenacidad de aquellos que se negaron a aceptar una mentira. Es una oda a la convicción inquebrantable de que la verdad, por más que sea enterrada bajo capas de corrupción y olvido, siempre encuentra una forma de emerger. La justicia, aunque se manifieste tarde, finalmente se materializa, ofreciendo no solo un veredicto legal, sino también un cierre emocional para heridas profundas. Este documental es una poderosa declaración sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la equidad. Reafirma la esperanza de que, incluso después de años de oscuridad y desesperación, la luz de la verdad siempre prevalece, restaurando la fe en un sistema que a veces parece fallar. Es una historia que resuena, que nos invita a reflexionar sobre el impacto de la injusticia y la capacidad del espíritu humano para luchar por lo que es correcto. La venganza, en este caso, no es un acto de violencia, sino el triunfo ineludible de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la impunidad. Piensen bien, mis amigos, cada vez que una verdad silenciada sale a la luz, se siembra una semilla poderosa. La semilla de la certeza de que la impunidad no dura para siempre. La semilla de la fe de que la persistencia, incluso ante la más profunda desesperación, tiene el poder de mover montañas. Lo que el asesinato que la policía escondió nos enseña de verdad es que la verdad posee una fuerza inquebrantable, una tenacidad que desafía el tiempo y el olvido. Y el tiempo, mis queridos, por mucho que intente oscurecerla con capas de polvo y silencio, es, al final, su mayor y más fiel aliado. Él madura las pruebas, fragiliza las mentiras e, inevitablemente, las expone. Este documental no es solo un relato de crimen y castigo, es un espejo. Un espejo que refleja las fallas de un sistema, la valentía de algunos y la indiferencia de tantos otros. Nos invita a una reflexión profunda sobre el papel de cada uno de nosotros en la construcción de una sociedad más justa. ¿Cuántas otras verdades, aún no contadas, esperan pacientemente en las sombras, aguardando una mirada atenta, una voz que se niegue a callar? La narrativa de el asesinato que la policía escondió es un recordatorio vívido de que la justicia puede ser lenta, pero no es ciega. Nos muestra que la esperanza no es un sentimiento fútil, sino una fuerza motriz que impulsa la búsqueda implacable de la rectitud. Las lágrimas de los familiares de la víctima y del hombre injustamente condenado, que lavaron décadas de dolor, son la prueba viva de que la reparación, aunque tardía, tiene un valor inconmensurable. Nos enseñan sobre la capacidad humana de perdonar, pero también de exigir responsabilidad. ¿Y si esta historia no fuera un punto final, sino una invitación irresistible? Una invitación para que, en nuestro propio tiempo y espacio, seamos la voz de aquellos que fueron silenciados, la luz para los secretos que aún acechan en las sombras de nuestra propia comunidad, de nuestro propio país.
Porque la lucha por la justicia, por muy lejana y agotadora que parezca, resuena en cada rincón del mundo, en cada corazón que anhela la rectitud, en cada mente que se niega a aceptar la falsedad. ¿Qué sucede cuando las cámaras se apagan y la pantalla se oscurece? Lo que permanece es la inquietud. La conciencia de que la verdad, una vez liberada, jamás podrá ser aprisionada de nuevo. La sensación de que la historia continúa, y que cada uno de nosotros puede, a su manera, ser parte del próximo capítulo. Después de sumergirte tan a fondo en las profundidades de un pasado oculto y presenciar el poder de la verdad, ¿qué harías si una semilla de la verdad germinara en tu propia vida, esperando ser desvelada?